de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ahora quiero presentarles a los panelistas. La doctora Mariana Muhl de Piz, historiadora de la Universidad Pontificia Católica del Perú, gestora de la colección Franklin Piz para la historia andina del Perú en la Biblioteca Nacional. Es miembro de ICOMOS y de la Asociación Patrimonio y Sitios. El doctor Claudio Iván Segarra Arellano, doctor en la Administración de la Educación, contador público colegiado y regidor de la Municipalidad de Caraballo, catedrático en la Universidad Privada del Norte, Universidad César Vallejo y Universidad Tecnológica del Perú. Y la patrimonialista Anaí Vázquez de Velasco, poeta, gestora cultural y activista en defensa del patrimonio inmueble de Lima, administradora de la plataforma Arbolaridad, la cual promociona el ejercicio de los derechos culturales. Bien, le doy la palabra a la doctora Mariana Muhl de Piz. Muchas gracias a Claudio por haberme propuesto comentar con ustedes, querido público, que les agradezco muchísimo que hayan venido en esta nochecita, que podrían estar haciendo otra cosa, pero están aquí preocupados por su entorno, por lo que nos rodea y aquí hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Este excelente libro, este manual, ofrece Rolando Artigas, y por supuesto es un gran honor para mí compartir esta mesa con Anaí, joven inquieta, que se define a sí misma como patrimonialista, una persona que se preocupa, que se interesa por nuestro patrimonio. Yo creo que con este libro, Rolando nos ha entregado definiciones y nos ha entregado principios de ICOMOS, de UNESCO y definiciones del Ministerio de Cultura, ¿ya? Así como una visión integral del tiempo que precedió al uso que ustedes les dan hoy a este espacio limeño. Y hasta ahora Lima Norte no tenía un manual, una síntesis de su entorno y de cómo elevarlo a un lugar con identidad. ¿Para qué? Para un desarrollo con identidad. Está en el tiempo, y les digo aquí a mis colegas, a mis jóvenes colegas, pero para mí cualquier joven, siempre regreso a mi casa, llamo a mis hijos y les digo, acabo de regresar a mi casa, por supuesto yo era la mayor de todo el mundo. Que esto ofrece un enorme potencial cuando nos estamos proyectando al bicentenario. Yo como limeña antigua, ¿ya? Crecí oyendo a mis padres hablar del centenario, de lo que se hizo para el centenario. Y cuando ya era joven, viví ese bicentenario intensamente. Porque mi esposo, que he tenido el gusto de estar con una persona que lo conoció, que me entrevistó, era el director del Museo Nacional de Historia del Perú. Y vi poner la placa en Punchauca, 1971. Gobierno militar puso una placa y mandó que se restaurara. Terminó el gobierno militar, el interregno de Belaúnde, y después vino Alan García, y no, ya con Belaúnde, perdón, en 1988 se le decreta que es patrimonio cultural de nuestro país, que es monumento histórico. Viene Alan García y da una ley y crea un instituto. Pero Punchauca se siguió cayendo, se siguió deteriorando. Nadie vivió nunca en Punchauca
que lo visitó Raúl Porras Barrenechea en 1930. Ese señor que tenemos en el billete de 20 soles. Y ella nos dijo: Punchauca se está deteriorando. Yo lamentablemente, como he trabajado en Punchauca, no he trabajado en ninguna de las demás ni ningún otro de los sitios arqueológicos que muy bien ha identificado Rolando. Porque en esta etapa de mi vida yo aporto a aquello donde puedo dar también un testimonio personal de lo que viene sucediendo y aconteciendo en los lugares de los cuales estamos hoy comentando. Entonces, por eso voy a hablar de Punchauca. Un poquito más al norte también ayudo con la necrópolis de Ancón. Como ustedes saben, es un gigantesco basural, ¿no es cierto? Eso es lo que es. ¿A nadie le parece preocupar que dentro de 2 años, en septiembre de 2020, van a venir personajes? Vendrán los argentinos, porque vinieron los chilenos, que son los primeros que van a venir. Vendrá algún inglés, porque los ingleses también estuvieron por aquí, ¿ya? Porque frente a la hermosa bahía de Ancón ancló la escuadra libertadora. Y en el decreto supremo 009-2018 del Ministerio de Cultura, que aprueba la agenda de conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú, nada de lo que les estoy diciendo figura. Va a haber el MUNE en Pachacamac, va a haber un centro de interpretación en Machu Picchu, pero Lima Norte, en la antigua Caraballo, donde se gestó la independencia desde la capital del Perú, porque otros gritos de la independencia hubo antes en Lima, de estos cannabis. Eso no aparece en este decreto. Yo insto a las nuevas autoridades que hemos elegido y que ustedes han elegido para a este lugar, que sean presentes, que les exijan. ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo creo que esto es clave y sumamente importante. ¿Qué cosa es lo que se va a hacer concretamente en Lima Norte? Que no vengan el día anterior a recoger un poquito, a pintar unas cuantas casitas por ahí y hacer que la ruta sea cortita y que pasen por acá nomás. En el libro, Rolando nos da una serie de definiciones. Yo me quiero quedar con la definición del Ministerio de Cultura, porque nuestro interlocutor es el Ministerio de Cultura y es la municipalidad. La ley de municipalidades, hasta que no la cambien, le da un enorme poder a las municipalidades para actuar en estos temas. El Ministerio de Cultura dice: cuando hablamos del patrimonio nos referimos a la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. En Caraballo, que hoy llamamos Lima Norte, la ocupación es muy antigua, es de los más antiguos que hay en el Perú. Caraballo, el Lima Norte es joven. Yo he visto el Lima Norte. No había televisión. Salía en el periódico las fotos grandes de la gente viniendo a Lima, a sentarse en Lima. Los hacendados, obviamente, hacían rato que no estaban haciendo. De alguna manera, entre 1535 y 1940, que es cuando son mis fotos, los sitios arqueológicos ahí estaban. Nadie se metía mayormente con ellos. Los hacendados no habían usado la tierra para cosecharla, para hacerla. Esta es una herida abierta. Nadie tuvo el ñeque de decir: ¿qué vamos a hacer por esto? ¿Qué vamos a hacer?
¿Cómo vamos a racionalizar todo este proceso? Y yo les reí un tremenda foto. Y había algo que quizás ustedes nunca me vieron hablar. En el cine pasaban noticieros. Y ahí salía el momento en que se estaba forjando. Yo estoy hoy contentísima de estar aquí, aportando a cerrar ese círculo. A que nos echemos un poquito de Mertolet o cualquier cosa que esté herida abierta. Porque ninguna de las casas haciendas Rolando tiene una vocación en este momento. Eso es una realidad. Yo sinceramente, Rolando, digo con el corazón en la mano y con ganas de aportar. Para mí cada día es más difícil venir a mi mano. Me acabo de caer en una estacionar mi carro y me he chocado. Así es la realidad, eso es. ¿Ya? Pero no fue, el país no fue capaz de darle una segunda vida al cáncer. En el caso concreto de Puchauca, y con esto ya voy terminando, no hay saneamiento legal. ¿Quién invierte en algo que no es suyo? Eso es fácil. Todos queremos tener nuestro papel, que nuestra casa es nuestra, ¿no es cierto? No, en el caso de Puchauca, Edgar Quispe y yo, y José Antonio Benito, pero que ahora no está ahí, en la sede de Sapiencia, Santiago Tacuna, Claudio, de una u otra manera hemos ido aportando. Sí creo que el trabajo de Rolando es muy importante en este sentido, de que haya cierta noción de la importancia del saneamiento legal de cada una de las casas hacienda de los sitios arqueológicos. Dice, para terminar el tema de Puchauca, Rolando, dice: fue a raíz de una campaña realizada por la restauración de esta casa hacienda, así como por la presentación del proyecto de él, el Ministerio de Cultura realizó trabajos de conservación y delimitación física y legal a partir del año 2003. Es verdad, que ha avanzado bastante, pero han limpiado, han cercado, y aquí quiero rescatar a un personaje que es bien importante, que es el señor Ramírez, que vive en su museo frente a Puchauca. Él da la clarinada de que algo está pasando por ahí cada vez que eso. Y él dio la clarinada de el terreno que está detrás, y que aquí lo dice Rolando. En el año 2018 se aprobó la delimitación de su área de protección, operación que dejó fuera aparte de la caballeriza antigua, la cual formaba una unidad arquitectónica junto con la casa hacienda. Esto, y que ya esto sí que es aporte, otro personaje también que ha aparecido en este que nos está faltando esta noche acá, que se llama José Luis Fuentes, y que es tu colega. José Luis Fuentes, porque ahora para construir, para hacer algo, hay que tener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. José Luis, al cual yo conozco ya desde algunos años, ¿me pasó la voz? Lo habían contratado, y claro que hay restos arqueológicos. Por supuesto que hay. Sin embargo, el Ministerio de Cultura le ha dado el sí. Y les ha dicho, si encuentran algo, avisen. ¿No es cierto? Bueno, pero vimos la foto que ustedes también y que están ahí, y vemos que eso que dicen unos señores que es suyo, no es suyo. Entonces, ¿qué hemos hecho el gobierno? Y disculpen que hable en primera persona. Hemos mandado una carta a los congresistas que tienen que ver este tema, que tienen muy buena voluntad, pero ya ustedes saben qué cosa nos ganan, ¿no es cierto? El congresista Petrosi es presidente de la
Y aquí está, ahí está todo. Ya. Y sí creo que queremos desarrollo con identidad, como nos dice el Ministerio de Cultura, como nos dice el arquitecto Hayakawa, como nos dice UNESCO, y queremos de él. ¿Es desagradable? Sí es desagradable. Porque se tocan la fibra de los vivitos. Y ahí está toda la historia, ¿sí? La comunidad, la cooperativa, Caunivilla, Huandoy y Puchauca, lo respetaron. Pero 2 o 3 vivos, dijeron, yo sigo mi nombre. Y fue a escribir, no lo escribe de ningún lado, antes que suyo. Porque ya está la alcaldesa en funciones, por llamarla de alguna manera, diciendo que la municipalidad de Caraballo no hay ningún registro que eso les pertenece. Y el Ministerio de Cultura les ha asignado ese terreno. Ahora sí quiero decir también, que, y aquí con nombre propio, que el arquitecto Edwin Benavente, cuando hemos ido, Edgar y yo, con esta historia, inmediatamente ha dicho, bueno, vamos a nacionalizar esto. Avancemos con lo que ya está saneado, con el compromiso de sanear la otra parte a la brevedad posible. Pero yo no tengo ningún papel que diga eso. Me lo dijo verbalmente. Yo sugiero que desde la Municipalidad de Caraballo, porque Edgar no vive en Lima, y cada uno de nosotros tiene derecho a su propia vida. Para mí venir hasta Caraballo es muy lejos. Entonces yo sí creo que responde el Ministerio de Cultura, pero hay que perseguirlo. Esa es la pura verdad. Perdón. Uno se aburre, pero no nos podemos aburrir. Tenemos que seguir si queremos dejarles a nuestros hijos, y en este caso a mis nietos, que sean mis bisnietos, ¿ya? Un mundo mejor, un desarrollo con identidad, que no sea todo plástico. La reforma de la invasión española a los Andes fue terrible, por supuesto. Nadie dice que fue un lecho de rosas. Pero aquí estamos, que defendemos de todo eso. ¿Y en qué idioma estamos hablando? Y nuestro himno habla del Dios de Jacob. No habla de Puchau. Quizás algún día venga el libro también. No lo sé. Pero mientras tanto, vamos creándonos un entorno construido dentro de la legalidad peruana, que todos estos sitios arqueológicos estén inscritos. Tendrán que estar en nombre del Ministerio de Cultura, pero los que viven alrededor tienen derecho. Aquí estos que limpien, aquí estos que cuidado, a que no venga el vecino más vivo, avance y se ponga al lado. Ya está reducido a 1000 inspecciones. Yo sí creo que esto es necesario, importante, para que todos tengamos una mejor calidad de vida en el que estamos construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariana. Ahora le cedemos la palabra a la patrimonialista Anaí Vázquez de Velasco. Buenas noches. Gracias a Rolando por este aporte y por considerarme para presentarlo. Y como es algo que me emociona mucho y ya han escuchado que soy poeta, entonces voy a permitirme leer lo que quería decirles. Este libro, además de ser un punto de inflexión respecto del patrimonio de Lima Norte, es una llamada de atención académica, pero también ciudadana, vívida, concreta, bien fundamentada y con ideas para desarrollar de manera inteligente, integral e incluyente
toda esta zona, ya sea rumbo al Bicentenario o luego de recordar por qué, cómo y qué hemos hecho para ser parte de un país libre e independiente en el que lo que más hace falta es bienestar social, memoria y sentido de comunidad. En este libro se va afianzando el gran valor de la significación y precisión de conceptos aún mal utilizados en el ámbito de la gestión cultural, que todavía es un nicho nuevo para promover el desarrollo, y lo que es más penoso, en el ámbito profesional, en arquitectura, ingenierías, arqueología y otras disciplinas humanísticas y científicas que fácilmente tendrían que poder relacionarse con la conservación de bienes culturales materiales, por supuesto, muy estrechamente ligados e interdependientes de lo que es el patrimonio inmaterial y, por lo tanto, con la memoria y futuro de la sociedad. La uniformización de conceptos a fin de planificar el mapa de objetivos y el logro de metas alrededor del eje del desarrollo por la cultura puede ser algo denso en nuestro contexto sociopolítico-económico. Sin embargo, hace tiempo que es imperativo normalizarlos, respetarlos y popularizarlos para así favorecer la comunicación entre beneficiarios, funcionarios y técnicos, lo cual se enmarca en el espacio mayor del urgente ejercicio ciudadano de los todavía invisibles derechos culturales. Entonces, este libro tiene como valor mayor que nos abre la posibilidad de instrumentalizar estos derechos humanos culturales, los cuales tienen como centro la promoción de las comunicaciones para el desarrollo, que obviamente son inter y multiculturales, es decir, todo lo que nace desde nuestras memorias materialmente documentadas en todos los bienes históricos y arqueológicos a los que Rolando Arciga se refiere acuciosamente en esta oportunidad. Se trata de derechos, visibilización, aceptación y asimilación de que existen y por qué existen. Todo esto forma parte del pilar de desarrollo integral y democrático con futuro y sostenibilidad. Ya entrando en el libro, en el capítulo 2 encontrarán desarrollado concretamente lo que corresponde a los valores del patrimonio cultural inmueble, que por ahora, por ese contexto sociopolítico-económico, está sesgado hacia lo puramente económico, lo cual refunde en planos menores la consideración de que los bienes culturales, por más numerosos que sean, son finitos y sobre todo vulnerables. ¿Cuál es ese contexto sociopolítico y económico que vulnerabiliza el derecho a la memoria? La falta de representatividad, la flexibilización comercial, la superposición de intereses privados a lo público y la corrupción y el tráfico ilícito de tierras. Es así que vale hacer hincapié en la lectura urgente de este nuevo aporte académico literario para reconocer, definir y defender desde el concepto y desde la memoria mucho más a puertas de la conmemoración del Bicentenario, que parece que nos está por tomar por asalto y desarmados. Me permito entonces agregar un valor que no se siente de forma contundente todavía entre los profesionales del sector cultural, ni oficial ni paralelo, en lo que concierne a bienes inmuebles, el valor tecnológico, las tecnologías constructivas, las de producción y las comunicacionales. Como comunicacionales, léase vías de comunicación, no precisamente. Dicho valor tecnológico lo podrán encontrar en el tercer capítulo acerca de las áreas de una hacienda. Y retornando al segundo capítulo y a lo referido por el autor al valor identitario, suscribo sus palabras. Cuando este valor está ausente en la población, entidades como el Ministerio de Cultura deciden qué es patrimonio y qué no lo es, tomando en cuenta otros valores. Cierro cita. Estos otros valores son en buena cuenta más superficiales, economicistas, esteticistas, inmediatistas y por lo tanto simplemente pragmáticos. Es decir, es la visión de explotar o abandonar bienes culturales si tienen o no antojadizamente valor comercial.
El valor identitario solo existe si la población lo tiene incorporado, muy por encima de si un bien posee o no declaración oficial de patrimonio. Si la población sabe, la población decide. Avanzando al tercer capítulo, debo anotar que les recomiendo mucho atender los aportes que hace Arciga para la conservación y sus motivos. Y me reafirmo en la necesidad de fortalecer el valor tecnológico de nuestros predios histórico-arqueológicos. Hay arraigadas ideas erróneas respecto de nuestras tecnologías que debemos remontar y corregir en razón de un mejor futuro socioeconómico. Las necesidades inmediatas de nuestras poblaciones sobrepasan el sentido de pertenencia histórica cultural, o sea, el derecho a la memoria y a la propia cultura. Es labor urgente de profesionales, docentes y estudiantes fortalecer democráticamente estos derechos y conocimientos en la población. Y finalmente, como cierre insistentemente tecnológico a este discurso de reconocimiento y agradecimiento al aporte de Rolando, les recuerdo que en las tierras de la Hacienda Caballero se encuentra un reloj solar que valdría muchísimo proteger y resguardar in situ para esta y futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Ahora le cedemos la palabra al doctor Claudio Segarra Arellano. Muchas gracias. Para empezar, Mariana, muchas gracias por aceptar estar aquí. A Rolando, muy agradecido por la deferencia conmigo. Anaí, muy bonitas palabras, excelente. Quiero empezar mi comentario. Para eso me han invitado más o menos a enamorarlos a ustedes en lo que he leído, y lo he leído como 2 o 3 veces casi en el carro, entre clase y clase, en la casa, incluso hoy día también dije, pero no se me da ninguna idea, ¿no? A ver qué tanto los puedo atraer a esta lectura. Quiero aclarar un temita. Yo ya no soy regidor. Yo he sido 2 veces regidor y teniente alcalde de Caraballo. Y justamente en esas, obviamente soy vecino de Caraballo y tanto también de Los Olivos, así que estoy en casa. En esos años, porque en esta temporada, digamos, en esta gestión no participo políticamente, soy un vecino más. En las gestiones anteriores es que en el camino justamente voy conociendo a Mariana, y obviamente por el empuje, que también es necesario mencionarlo, Monseñor Lino Canizza, que es una persona muy entrada en el tema de la cultura y el patrimonio en Lima Norte, es que, bueno, yo me meto de lleno y sigo estando en el tema de la defensa del patrimonio cultural. Pero eso no viene desde el momento que yo soy autoridad política, sino simplemente desde... yo llego a vivir a Caraballo en el año 74, que estaba con 5 años de edad. Saquen su cuenta cuánto tengo ahora, ¿no? Pues no lo puedo aparecer, ¿no? Me dice que chupo sangre, pero en fin. Me acuerdo que mi padre justamente me hablaba mucho de Conchauca, me decía, acá estamos cerca, ¿no? Yo tengo una casa actualmente, todavía sigue ahí la casa, bueno, fueron de mis padres y bueno, ahora yo soy el que la manejo junto con mi hermano menor. Tenemos ahí una residencia también, está en Santa Isabel, y está pues a más o menos kilómetro 17.5, un poquito antes de 17, y Conchauca no está pues más que a unos 9 kilómetros, menos, ¿no? Entonces, entenderán pues que yo sí pude ver de niño a Conchauca cuando más o menos todavía quedaba, porque en verdad ya no vemos monumentos, ahora vemos restos de monumentos, esa es la verdad, y en general, en Lima Norte. Entonces, cuando yo tomo contacto con Rolando, no, tampoco es de ahorita, porque justamente mi formación académica y mi formación política y sobre todo la familiar, porque con mi padre y mis hermanos hemos estado visitando Conchauca y nos fuimos al Fortín también cuando era mucho más hermoso que lo que está ahora. Incluso todavía el Fortín de alguna forma mantiene toda la estructura original, digamos, ¿no? O sea, bueno, con las diferencias obviamente del tiempo,
y de la degradación, pero en su momento también yo lo pude ver, estoy hablando de los años 78, 79, o sea, cuando todavía estábamos en todo su esplendor, no había mucho desarrollo urbano. Entenderán que todavía algo quedaba de la parte agrícola, como también en el libro se va a ver. Coincido con Mariana en que este libro es un manual. Es un manual, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo recuerdo y evoco esos momentos cuando niño, de visitar esos monumentos arqueológicos, en este caso monumentos históricos, sencillamente me despierta el seguir investigando, el seguir tratando de empujar el coche, ¿no?, en este tema de la defensa, porque escuchaba la historia de la conferencia de Punchauca, la llamada historia alternativa de lo que pudo haber sido la historia del Perú si es que algo se decidía en esa reunión. Que valgan verdades, ambas partes tenían su posición y ambas partes eran valederas, pero sencillamente por justamente respetar esa lealtad a los principios que ambas partes defendían, no se pudo llegar a más. Pero otra hubiese sido la historia de Perú y de América en general. Pero el tema es que este libro, y del cual conversando antes de la presentación, nos juntamos un ratito los tres ahí sentados, esperando un rato el momento en que nos llamasen a la mesa. Anaí dijo algo muy bonito, que no lo dijo ahora y lo voy a rescatar. Dijo, este libro es tan rico y tan sencillo de leer, algo así dijiste, ¿verdad? Que de verdad invita a seguir hasta el final, y eso justamente yo también comparto con ella, porque de veras, que como Mariana dijo, es un manual para todos aquellos que queremos conocer un poquito más de lo que pasó acá, de lo que representan las haciendas, las casas haciendas en Lima Norte, de lo que pudieron haber representado para el Bicentenario, porque Mariana bien lo ha dicho, sencillamente en la agenda hay ciertas falencias, hay ciertas ausencias, y Lima Norte no está presente, cuando acá en Lima Norte es donde se gestó todo el tema del Bicentenario. Entonces, yo creo que este libro, concuerdo con el regidor Ike, ¿verdad? Esto debe ser difundido en otros lados, debe ser difundido en otros espacios, de repente no tan académicos, pero sí en el espacio en el cual podamos tener esto a disposición de aquellas mentes pequeñas como las mías, en el cual yo tanto con 5, 6, hasta 7 años, muy niño, me contaron lo que pasó en Punchauca, y desde aquella ocasión me quedé enamorado, hasta hoy sigo en el tema. Y lo voy a seguir haciendo, como le dije a Mariana, no necesito cargo público para esto. Y seguiré luchando para este asunto, porque no nos queda mucho tiempo para el Bicentenario. Como bien dijo Anaí, nos agarra simplemente por asalto y desarmados, totalmente desarmados, y algo hay que hacer. Entonces, bien Rolando dice acá en su libro que de alguna forma autoridades que han pasado, autoridades vigentes, vecinos responsables, posesionarios de las casas de haciendas, han hecho poco o nada, de alguna forma, para mantener. Y el asunto es que cuando se ha querido hacer algo, que también lo manifiesta en su libro, no voy a dar tantos detalles para justamente incentivarlos a que exploren un poco el libro. Cuando han habido intervenciones, en algunos casos han sido intervenciones que han hecho más mal que bien, justamente por no tener el apoyo y la orientación del órgano rector, como lo recordó Mariana, el Ministerio de Cultura. Entonces, en el primer capítulo, yo, verdad que lo he leído primero como un ávido lector, en mi segunda lectura ya fue como un crítico, y me puse a sombrear y a resaltar algunos términos que quería justamente comentar. Y en la tercera ya nuevamente fue por diversión. A ver, ese me pasó, ¿no? Entonces, en esta segunda lectura, en el capítulo 1, cuando tiene que ver con conceptos, de veras, que este es el capítulo en el cual recién a un neófito en el asunto lo invita, lo mete, lo involucra en el vocabulario que de repente la academia hace muy propia, y empieza a decir, oye, esto se define como tal y tal cosa, y quiénes lo definen como tal cosa. Por ejemplo, habla de los conceptos teóricos relacionados con la gestión del patrimonio cultural, que bien en su introducción Rolando dijo que era gestión patrimonial. Y por ejemplo, acá Rolando cita
textualmente, por ejemplo, al arquitecto Hayakawa, en una publicación de 2015, que dice que el patrimonio cultural es susceptible a ser valorado, susceptible. ¿Y esto qué indica? Estos valores culturales que tienen naturaleza subjetiva, pues depende de la apreciación del sujeto que lo observa, definirán el nivel de interés general en él. Entonces, justamente lo que propiciamos todos los que de alguna forma estamos defendiendo y promoviendo la defensa del patrimonio, y en este caso la gestión del patrimonio cultural, es justamente despertar el interés de la población. Y si ustedes están aquí porque tienen algún interés, el asunto es determinar cuál es el valor o cuál es la valoración que cada uno de nosotros que estamos aquí sentados le damos al interés por este tema. Algunos de repente habrán venido invitados, algunos por curiosidad, y algunos otros de repente sí porque quieren saber más o entablar alguna, no sé, pues alguna acción mucho más concreta como la que tenemos todos. En la parte de la gestión del patrimonio, Rolando sí menciona algunas ideas de las cuales, por ejemplo, me quedo con una, y lo cito textualmente, igualmente en este caso por la UNESCO. Menciona, por ejemplo, que el patrimonio debe hacerse gestión del patrimonio, obviamente intentando darle un valor y sobre todo aprovechándose de él, en el buen sentido de la palabra. Y acá él cita en una publicación de UNESCO en 2014 que la sostenibilidad que justamente tiene que darse al patrimonio, dice, requiere encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural, hoy, obviamente, y preservar su riqueza frágil para las generaciones futuras. Definitivamente acá hay un tema por conversar y por mencionar bastante, que creo de manera delicada, en el sentido de que, por ejemplo, de las casas haciendas en Lima Norte, 4 de ellas son de Caraballo, o están en Caraballo. Y la más antigua de ellas, sobre todo de las que están en Lima Norte, es Punchauca. Ahora, ¿por qué se recuerda mucho a Punchauca? Porque sencillamente, siendo la primera, porque fue residencia del primer alcalde incluso de Lima, Nicolás de Rivera, se gestó el tema de la conferencia, y por lo menos ese monumento histórico, incluso monumento histórico militar, debemos recordar todos acá, aún sigue en pie, pero verdad que no queda mucho de lo que realmente yo vi de niño, y Rolando en algunas fotos ha podido rescatar con fotos del Servicio Aéreo Fotográfico Nacional, que realmente algunas han sido invadidas, ya sea por la zona o por el crecimiento urbano, por la parte del deterioro de las zonas agrícolas, que es una de las 3 partes de lo que debe ser la conformación de una casa hacienda, ¿ya? Porque es la zona agrícola o el entorno agrícola, como menciona en su libro. Está la parte de lo que viene a ser el llamado ingenio o la parte pues, del procesamiento agrícola, y la tercera parte es la hacienda misma, que él lo menciona muy bien en su libro, ¿no? Como para cualquier lector nuevo en el tema, los va a llevar de la mano. Entonces, yo creo que no queda mucho. Este término riqueza frágil es un término totalmente acuñable para la realidad de las casas hacienda hoy en día. Entonces, entre varios, luego, definitivamente no mencionaré todos, pero paso al capítulo 2. Y en el capítulo 2 habla sobre los valores, de los valores del patrimonio cultural edificado, que es justamente lo que estamos hablando. Por ejemplo, Anaí habló del valor en sí de lo que representa, ¿no? Bueno, los dos, perdón, ¿no? Uno el identitario y otro el tecnológico. Yo me quedo más con el identitario porque justamente ve concordancia con lo primero que dijo, ¿no? Oye, ¿qué valor le das al tema? Y de acuerdo al valor te identificas, te involucras. Rolando muy bien dice acá que hay también que involucrar a la población, o sea, ¿qué tanto hay un tema de, oye, ¿cómo me identifico? Y obviamente, ¿qué interés le pongo yo al patrimonio, al monumento? Él habla de valor histórico, se da pues obviamente por los hechos ocurridos en la edificación. Nadie va a negar que entre todas las haciendas de Lima Norte, para empezar, no porque yo sea prácticamente nativo de Caraballo, aunque yo en realidad nací en otra parte de Lima, pero crecí en Caraballo, en realidad crecí toda mi vida ahí,
Y ya por cuestiones, obviamente, todo el mundo crece, se desarrolla, tiene algunos negocios, justamente, perdón que hable ahora de mi esposa, pero al igual que Mariana, que caminaba y sigue caminando en la memoria con Franklin, yo camino con mi esposa y luchamos juntos por esos temas. Lamentablemente ella no pudo estar conmigo hoy día, porque también luchamos juntos por esos temas de patrimonio, ella me acompaña en muchas cosas, pero fue por nuestras niñas, ¿no? Que de verdad que acá se iban a aburrir lo lindo, esperando que acabe el papá de hablar, y de verdad que iba a molestar mucho el tema de, sobre todo la menorcita. Pero, por ejemplo, recuerdo a ella, y yo también identifico mucho a mis hijitas, a mi hijo mayor, les hablo del tema de Punchauca, y este tema del histórico, o sea, qué cosa pasó en Punchauca, ojo, es un tema netamente de justamente el valor histórico que se le da a este monumento histórico. O sea, qué cosa pasó allí, qué cosa pudo haber pasado después en la historia de América y del Perú. Y Rolando lo dice bien claro acá. Vamos al valor de la antigüedad, simplemente por los años, ¿no? Acá, de repente, digamos, el más antiguo es el que más se valora. No necesariamente es un valor trabajado hoy, porque al final el más antiguo puede estar más deteriorado y no quede mucho. Luego habla sobre el valor instrumental, es decir, el provecho que se puede sacar de estos monumentos históricos, el valor artístico. Estamos hablando pues de los estilos que incluso en algunas casas hacienda todavía se mantienen. Se pueden ver algunas losas, algunos restos de los muros, en fin, la autenticidad, es decir, qué tanto está esto preservado de tal forma que conserva tal cual fue la hacienda en su momento sin agregado, el valor simbólico que está dentro justamente o relacionado con el identitario, o sea, qué tanto simboliza esto, y esto justamente es un valor subjetivo, ¿no? Porque acá es qué significado tiene para las personas. De hecho, para mí es un valor simbólico. Me recuerda a mi padre, me recuerda a mis caminatas en Punchauca, a mis caminatas en el Fortín. De hecho, les confieso que Caballero no lo conocí, sino está viejo ya, ¿no? Pero de niño no caminé por ahí porque era muy lejos, y obviamente cuando yo vivía por Caraballo, bueno, sigo viviendo también ahí, tengo una casa, pero cuando de niño iba hacia las visitas que mi padre propiciaba, de alguna forma era un pase nada más, porque era irse hasta Santa Rosa o a Canta, y bueno, podíamos hacer una paradita, ¿no? Pero es verdad que era como tan vacío, era el espacio, tan, bueno, o sea, pues la seguridad no es tan peligrosa como la de antes, perdón, al revés, antes no había tanto peligro, pero igual era un espacio tan desolado que, bueno, solamente bajábamos un rato y después seguíamos en camino. De hecho, esto es el significado para las personas. Y el último valor que habla Rolando acá en el segundo capítulo, el identitario, que plenamente suscribo, es simplemente qué tanto te sientes identificado con la edificación. Y aquí tendríamos que trabajar también mucho, porque acá hay un tema muy importante que debe trabajarse desde los gobiernos locales. Obviamente también nuestro ente rector tiene que decir algo, pero por ejemplo, cuando conversaba con Rolando en el momento que tan gentilmente me alcanzó el libro, que fue a visitarme a la universidad y ahí conversamos algo, por ejemplo, me dijo algo, y yo le pregunto, Rolando, dime por favor qué enfoque quieres que le dé a la lectura, ¿no? Y me dijo libre, y si deseas conversas un poco los temas legales. Temas legales que de alguna manera algo conversaba Mariana en su intervención, pero que por ejemplo, cuando queremos trabajar el tema de identidad y queremos intervenir como gobierno local, realmente no estoy muy cercano al gobierno local actual, a pesar de alguna forma estar ligado por la parte institucional, políticamente hablando. El tema es que se ha querido intervenir, incluso cuando yo estaba siendo parte de la gestión, se quería intervenir, se quería hacer algo, pero teníamos un freno, no justamente para propiciar la identidad con la población involucrada. ¿Y qué decía? ¿Cuál era el freno? El Ministerio de Cultura. Que no podías hacer nada al respecto o propiciar alguna acción, porque siempre y cuando tú puedes hacer algo, si yo te doy el permiso, o primero tienes mi opinión. Y obviamente poco o nada se lograba, ¿no? Entonces, ya obviamente en años anteriores, o por lo menos posteriores, y luego ya estos últimos años, desde el 2013 aproximadamente, 12-13, que ya se formó un convenio, ya la cosa empezó a cambiar. Pero obviamente
no se está respetando todo el espacio. Solamente han considerado la casa y parte de la zona de las caballerizas, por ejemplo, ¿no? Que también comentábamos antes de iniciar esta presentación, varias verdades, políticamente hablando, yo sinceramente tengo mucho temor de las autoridades que logren entrar o que hayan logrado entrar ahora a la gestión de Lima Norte. Un ejemplo muy sencillo que Mariana también lo pudo ver cuando la conversé y me dijo, sí, sí lo he visto. ¿Cómo es posible que un candidato simplemente pegue sus afiches en la parte de la caballería? O sea, ni siquiera, no sé si el candidato o el equipo tenían noción de lo que estaban haciendo. Conversando luego con las autoridades, me enteré de que ya les había caído una sanción. Pero dense cuenta nada más ese asunto. Incluso también un candidato en comas. Esta intervención es en realidad una intromisión que hizo este candidato de Caraballo. Fíjense, no hay que esconder esto porque lo pueden buscar en internet, es el actual alcalde de Lima. Así que yo espero que ojalá su equipo, porque imagino que va a integrar, ¿no?, que la gestión que va a entrar, no sé, pues consideren ahora de otra manera el patrimonio histórico de Caraballo. En comas también, por ejemplo, ahí un candidato que no diré, es más, perdió también, puso su propaganda encima de un resto monumental, ahí en Héroes del Cenepa. Tampoco voy a decir el nombre, pero que vean acá, también está acá, no está el tema del candidato, pero está lo que quiera, y también lo dice acá Rolando. No queda más que un montículo amorfo, y sin embargo ahí había antes una hacienda. Entonces, se ha que hacerlo. El tema es que ya en el capítulo 3 nos menciona las áreas que conforman una hacienda. Y acá, obviamente, nos vuelve a llevar Rolando de la mano, porque nos dice, hay tres partes, ¿no? El entorno agrícola, luego viene la casa hacienda, que es la última, y entre el entorno agrícola y la casa hacienda, obviamente, solo un caso ha sido mantenido hasta hoy, obviamente por norma legal, el complejo agrícola, ¿no?, que también se le conocía como ingenio, es decir, la parte en donde se procesaba justamente el entorno agrícola, es decir, donde había sembríos o pastizales para ganado. Intentamos algo que yo también les comentaba en clase a algunos estudiantes de las universidades que yo enseño, ¿no? Antes de venir acá, recuerdo que cuando Rolando ya formalmente me hace partícipe de este proyecto, del cual estoy muy agradecido, yo empecé, obviamente, pues como les comentaba, a llevar el libro a cada clase, porque de descanso y descanso iba leyéndolo, tomando nota de algunos temas, y hacía una pregunta muy sencilla a los chicos en clase. Y no miento, no exagero, en cada clase y en cada curso que tengo, ¿no? O sea, en universidades que tengo. Decían, muchachos, ¿saben qué se acerca el bicentenario? Algunos sí, algunos no. Bueno, ¿saben ustedes lo que son las casas hacienda? Algunos. Me acuerdo que uno sí, punchado, de frente, ¿no? Pero en verdad, el 90% desconocía qué cosa eran las casas hacienda en general en Lima Norte. Entonces, les confieso que he tenido que hacer un momento, un espacio para poder explicarles a los chicos, muchachos jóvenes entre 16 y 17, algunos hasta 23, 24, obviamente en pregrado son jóvenes, y desconocían este tema. Y les mostré el libro, ¿no? Este es el libro que trata sobre las casas hacienda. Y los invité, a algunos están presentes aquí, obviamente por temas de clases, seguro que algunos no podrán estar, pero tuve que hablarles del tema, convocarlos un poco a ver, a investigar qué cosas eran las casas haciendas, qué significaron en el virreinato, en el tiempo colonial, qué significaron en la naciente república, qué significan hoy con miras al bicentenario. Y justamente este capítulo 3, aparte de las definiciones que trata en el capítulo 1, por lo menos a mí me dice claramente qué cosa, desde la forma física, era una casa hacienda. Entonces, este capítulo 3, en todas sus formas y en la explicación muy sencilla y repito en palabras de Anaí, muy rica y muy así que te lleva de la mano, te dice qué cosa era la zona agrícola, qué cosa representaba en la hacienda, el complejo agrícola o también ingenio, y
sí el caso, ¿no? O la casa hacienda en la que justamente residía el hacendado o el encargado de la parte de lo que se hacía en la hacienda, que era simplemente sembrar o crear ganado. Entonces, este capítulo 3 es bastante sencillo, me explica que es una casa hacienda, incluso hasta se remonta a datos o fechas anteriores, porque en verdad, en algunos casos, también en algunas conversaciones que hemos tenido con Mariana en estos años, por ejemplo, Punchauca toma su nombre justamente de un dato antes de su construcción, un dato precolombino, ¿no? De Punchauca, que recordar, pero bueno, yo lo aprendí por ti, o sea, y investigar ese tema, ¿no? Y Rolando también lo menciona, o sea, habría que hacer, perdón, me está tratando un tema, las casas así están asentadas en una losa, y en algunos casos en una cierta altura. Y esos montículos, no sé si llamarlos montículos, estoy hablando de bien, sí, no quiero usar una palabra mal, ¿no? Pero esos montículos, algunos en forma piramidal, o bueno, en algunos que ya quedan como esta de Héroe del Cenepa, Hamburgo, pero por lo menos Rolando también menciona acá, en el caso de Punchauca y en alguna otra, que habría que hacer una excavación, ¿no? Una excavación para poder hacer justamente una determinación si realmente son restos precolombinos o son restos de una huaca anterior a la propia construcción de la hacienda. Entonces, acá me menciona justamente eso, cómo es que están situados, de qué manera están posesionados. Caballero, por ejemplo, que también menciona acá Rolando, está posicionado pues en una zona de 3 niveles, en la cual uno pasa por ahora la carretera Lima-Canta, pero prácticamente yo la conocí pues a Caballero, conocí a Chocas más arriba, pero por lo menos uno pasaba y veía, y después ahora realmente el desarrollo urbano y sobre todo la parte de la carretera Lima-Canta prácticamente la ha tocado así como tangencialmente, ¿no? Y de hecho pues ha afectado algo, no lo que yo conocí, pero por lo menos algo se ve. Yo creo que bastante se ve, pero no es grande, ¿no? Entonces, menciona ahí lo que el acueducto, la zona de la residencia de los trabajadores, que también, esa por ejemplo ya no existe, ¿no? Ya se han amolado los propios vecinos. Pero en fin, todo eso está hablando. Y bien, en el capítulo 4 ya habla específicamente y nombrando a cada una a las casas hacienda de Lima Norte. Y en este caso, ¿no? Está hablando, por ejemplo, habla de Punchauca, habla de cada una de ellas y habla sobre sus procesos constructivos. Habla sobre Garagall, habla sobre Caballero, sobre Chocas, sobre Pro, en fin. Y en cada una de ellas justamente menciona dónde está situado, exactamente en las zonas actuales, como para ver si nos damos una vueltita por ahí. Habla de Fortín también. Recordemos que, tal como Mariana dijo, aquí se gestó la independencia del Perú, las tropas desembarcaron en Acón, descansaron en el Fortín. Si recordarán la historia del Perú, las tropas venidas de Huaura incluso descansaron en el Fortín. Algunos dicen que era residencia de San Martín, mentira, fue de pasadita nomás. No soy historiador, pero bastante he leído. Chocas, perdón, Punchauca, la conferencia. Y también, residencia del primer alcalde, en fin. Entonces, acá él habla exactamente dónde están situados actualmente, hasta con sus coordenadas UTM, o sea, acá el que tiene GPS llega, ¿no? Entonces, de alguna manera no hay pierde para poder llegar a cada una de ellas, las menciona, las rescata y las pone de acuerdo a su norma legal, cuándo fueron reconocidas como patrimonio, qué cosas se ha hecho, aunque eso se hace en otro capítulo. Por ejemplo, qué cosas se ha hecho, lo toca en el capítulo 6, pero voy al quinto para no pasarme, para más o menos ver de qué trata el libro. Y en el quinto habla sobre el tema de la parte legal, ¿no? La normatividad, la legislación. Y en este caso, a sorpresa de muchos lectores, van a ver que en realidad esto que pudiese parecer debería ser un compendio legal de normas, de resoluciones y qué sé yo, pues, ¿no? Algunas disposiciones o dispositivos legales,
de toda índole, de todo rango, que en realidad se reduce a 2 o 3. Entonces también, de alguna manera, algo hay que hacer, aunque yo también soy una de las personas que ve en contra del crecimiento legal de un compendio, grandes normas o grandes cantidades de normas legales para que después no se cumplan. Pero aún así, solamente podemos de alguna manera meternos o engancharnos con la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Y a partir de allí, algunas resoluciones históricamente habladas y también referenciadas aquí en el texto de Rolando, sobre, por ejemplo, resoluciones ministeriales del Ministerio de Educación, muchas de ellas del año 80, que mencionan pues, como patrimonio cultural, algunas resoluciones del antiguo Instituto Nacional de Cultura y, obviamente, algunas disposiciones también del actual Ministerio de Cultura. Entonces, de verdad que también en aspectos legales hay mucho que hacer, ¿no? Y obviamente Mariana con su empuje, de verdad que ahora con la tecnología todos estamos comunicados, ¿no? Entonces Mariana a veces, ella es la que batutea el asunto, nos manda correos, no estamos ahí recibiendo los correos, los que estamos interesados, y no crean que somos interesados de aquí, ¿no? También las amigas de España, ¿te acuerdas? O sea, estamos, de verdad estamos muy pocos, pero tratando de hacer algo, ¿no? Y estamos al tanto. De repente Mariana se va al Congreso, está con Ede Artiste, que bueno, radica y viene de cuando en cuando de México acá, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, ahora Mariana está abocada pues, a las conversaciones con la Comisión Bicentenario. Yo simplemente de atrás haciéndole barra, ¿no? Porque la verdad que también nuestros tiempos son traicioneros, pero ella siempre dice, por acá, que desea, estamos ahí tal hora, tal día, ¿no? Acompañándola, haciendo fuerza, pero la verdad que hay mucho que hacer en la parte legal y esperemos que la comisión lo haga, ¿no? Justamente lo que les decía el capítulo 6, las intervenciones. Acá Rolando nos comenta todo aquello que han hecho, bien o mal, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, que son justamente los que tienen que intervenir directamente en estos temas de patrimonio, ¿no? Acá cerquita Garagay es un tema presente. Rolando habló también del Parque de los Novios. El Parque de los Novios tiene una historia, ¿no? Y una historia no tan feliz, digamos, que también lo comenta acá, ¿no? De alguna forma tuvo que bajarse muros, en fin, o sea, todo está contado. Está para que ustedes lo descubran, lo interioricen, sea suyo y empiece la defensa y el patrimonio, ¿no? El patrimonio, la defensa y promoción. Y por último, es importante mencionar el último capítulo. El último capítulo habla sobre el trabajo con la población. Y este es muy importante porque en realidad alguien que ama algo lo conoce y justamente por conocerlo lo ama. Esto es en doble vía. Y realmente el trabajo con la población tiene que ser importante porque en realidad es la que debe estar involucrada justamente en el cuidado de los, disculpen las palabras, restos monumentales. Y obviamente acá tenemos que tener muy claro que este trabajo con la población de alguna forma implica pues una relación con la población bastante extensa, bastante, no sé, intensa, porque de alguna manera son estas personas las que van a poder defender esto. Los monumentos históricos que tienen resolución, porque también, aunque no lo crean, hay 3 que no tienen ninguna norma legal que las ampare. Imagínense, y acá están. Y acá dice aquí cuáles son y las que tienen que hacerse algo por estos restos monumentales. Las que tienen protección, incluso como una norma legal, no tienen vigilancia. O sea, de nada sirve tener una norma que la protege y la declare cuando ni siquiera podemos cuidar. Obviamente ustedes me dirán, pero hay un presupuesto. Sí, pues, pero obviamente los gobiernos locales, que son los llamados a intervenir directamente, tienen poco o nada de presupuesto en el sentido de que no todo es presupuesto justamente de recursos directamente recaudados. Lo que viene de transferencias del gobierno central vía el Tesoro Público, vía FOCOMO, tiene que destinarse pues, a otros temas de repente, no digo más urgentes, pero por lo menos que a la población le interesa,
y en eso tiene que haber un trabajo con la población, porque hasta cuando no le interese bien a la población, no va a tomar en cuenta que algunos proyectos del presupuesto participativo tienen que ir dirigidos justamente a la promoción y defensa y conservación del patrimonio. Pero dicen, no, pues yo, y con justa razón, tampoco estoy en contra de ellos, quieren su pista, quieren su parque, en fin, algunos proyectos sociales, quieren algunos mayores desarrollos o mejores desarrollos para emprendimientos, perfecto, pero poco se habla del tema de la defensa y la promoción del patrimonio cultural. Entonces, mientras no hagamos que estas personas, nuestros vecinos, se enamoren del tema, se trabaje con ellos, de hecho que no vamos a poder avanzar tanto como nosotros quisiéramos desde este punto de vista de este grupo, que pudiésemos ser de repente algunos románticos que amamos la historia del Perú, pero que sencillamente con poco o nada de poder no podríamos hacer el descaro. Yo me voy ahora sí a permitir terminar mi intervención con un texto que pone acá Rolando, si mal no recuerdo, en su capítulo 2, y que es importante. Exacto. Acá, ¿no? Para cada persona, un mismo patrimonio puede tener diferente grado de valor. Para algunos puede tener un alto valor y para otros ninguno. Es el conocimiento de sus características lo que nos lleva a darle un nivel de valoración. Y de hecho, esto para mí, me acordaba y decía, yo tengo que cerrar mi intervención con estas palabras que Rolando pone en su capítulo 2. Palabras con las cuales inicia su capítulo 2 sobre el tema de los valores del patrimonio. Porque de alguna forma, repito, cuando inicié mi exposición, es que si estamos sentados aquí, tanto los que están en esta mesa como ustedes que están en el auditorio, y que a mí también me toca muchas veces estar al frente en el auditorio, es porque tienen un interés en estos temas. Y definitivamente el valor o el grado de valor, como dice acá Rolando, lo daremos cada uno de nosotros en el sentido de que justamente nos interesamos en el tema. Termino diciendo, por ejemplo, hay una frase muy bonita que me gusta mencionar, y estamos hablando de un libro. Hoy día nos reúne la presentación de un libro. Vale, en verdad, esta es la segunda vez que presento un libro. Y la primera vez que conversé de un libro también con Mariano lo hicimos en la sede Sapienza, ¿te acuerdas? Cuando vimos Génesis de Lima Norte. O sea, todas mis veces, siempre Mariana está sentada conmigo, entonces me trae buena suerte. Entonces, me acuerdo que cuando presentamos un libro, o siempre comento algo de un libro, me gusta leer, pero esta es la segunda vez que presento un texto. San Francisco tenía una frase sobre los libros y decía, a ver si mal no recuerdo, un libro, decía que la vida es como un libro, algo así, ¿no? Y que no ha leído un libro, obviamente, es como que solamente haya vivido la primera página. Entonces, imagínense todo este viaje que pueden tener leyendo un libro, ¿no? San Francisco algo así decía, no recuerdo bien, ¿no? Que el libro es como un viaje en la vida, y que simplemente si no la leo bien o no leo bien un libro, es solamente haber leído la primera página. Entonces yo los invito acá en ese viaje a que inicien una vida, de repente encontrarse con el patrimonio cultural, teniendo este libro en las manos. Yo lo recomiendo, repito las frases y palabras de Naid, un rico texto, muy sencillo, muy simple, muy fácil de digerir. Mariana es un manual, y lo reafirmo, es un manual para todos aquellos que queremos empezar a navegar en este tema del patrimonio. Entonces los invito a tener este viaje, como decía San Francisco, ¿verdad? O sea, simplemente vivir bien este viaje, no quedarnos en la primera página y saber un poquito más del patrimonio, que verdad me ha gustado mucho, lo digo nuevamente, es un buen texto para todos aquellos que nos vamos a iniciar en la defensa y la promoción del patrimonio cultural. Gracias, Rolando, por permitirme esta oportunidad. Sí, bueno, se les alcanzó unos papelitos al público para unas preguntas que pudieran ser respondidas.
unos 3 o 4 porque acaba de llegar ya Delira Conservando, que nos va a deleitar con unas piezas musicales. A ver. No, la tía de esta línea. Bueno, en estos momentos, como dijo Miriam, vamos a contestar algunas de las preguntas. ¿Cuál fue tu motivación que te llevó a investigar de lleno Punchauca? En este caso, habría que decir, creo que lo comenté en el momento que hablé ya, de que mi primer acercamiento en general con todas las casas haciendas fue con Punchauca. Yo la primera vez que visité Punchauca fue en el año 2009, hace 10 años, y la primera persona que encontré ahí fue el director del Museo Juan José Vega Bello, Raúl Tarazona. Entonces, de cierto modo, gracias a él, comencé esta investigación en Punchauca. Y la verdad, en Punchauca y las 3 casas haciendas, la verdad, yo soy un arqueólogo netamente especializado en arqueología colonial. He tenido varias oportunidades de trabajar en ese periodo y también en el periodo de lo que sería la República. Entonces, pero el primer acercamiento que he tenido a este tipo de patrimonio histórico, colonial, ha sido con Punchauca y con una excavación que terminó siendo mi tesis, que fue la excavación de lo que fue Girón Cusco, en lo cual encontramos un canal colonial y republicano. Entonces, prácticamente con este acercamiento me he dedicado exclusivamente a este tipo de investigaciones, en lo que es la colonia y lo que es la república. El último proyecto que he estado ha sido para lo que es COPESCO, que es el Ministerio de Turismo, para lo que es el mejoramiento de los servicios turísticos del pueblo de Yungay. Ustedes saben, el pueblo de Yungay fue sepultado en el año 1970. Entonces, siempre me he mantenido en esta línea histórica y como vecino, como persona que vive en Lima Norte, he querido dar este aporte, ¿no? Este patrimonio que veo todos los días en bus, todos los días que desplazo, y que de cierto modo me ha generado con estos años un cariño y una estima, ¿no? Y es a través de eso de que yo he querido darle esto a mis vecinos, a las personas con las cuales vivimos en el distrito, de cierto modo para revalorar este patrimonio. Ese fue más que todo mi incentivo para investigar Punchauca y para hacer el libro. Bueno, hay una pregunta: ¿qué podemos hacer para salvar las casas haciendas como Fortín y Gargay? Primero que nada, habría que, si vamos al libro, mencionar que hay 3 grupos que deben trabajar siempre en lo que es la gestión del patrimonio